Buenos días a todos, ¿cómo están? La idea de esta presentación, dado que a lo largo del día hemos estado escuchando todo el temática de gemelos digitales, el tema de ciclos de vías y demás, quiero mostrarles las experiencias que hemos tenido desde la empresa, lo que he pasado literalmente cuando voy a campo, de cómo cogemos esta información y la pasamos a un mundo digital. Ese es el enfoque de esta presentación. Entonces acá, a lo largo del día, tal como he mencionado, hemos escuchado diferentes palabras como construcción 4.0, hemos escuchado toda esta temática de transformación digital, hemos escuchado el tema de digital twin como lo mencioné, y hoy en día ya se empieza a escuchar hasta la industria 5.0. Pero todo eso tiene una razón de ser y la idea es encontrar ese enfoque con el cliente, porque pues muchas veces lo vemos a nivel teórico, vemos unas prácticas muy bonitas a nivel de laboratorio, pero no sabemos cómo enfocar este tipo de ventas o este tipo de archivos hacia el lado del cliente. Entonces, este es el enfoque que quiero dar, es entender esas razones del cliente. Entonces, lo primero que nos vamos a dar cuenta es que nosotros, cuando empezamos a ofrecer este tipo de soluciones de digitalizar las cosas, estamos enfocándonos en un tipo de dos razones. La primera es todo el tema de gestión de activos, y cuando estamos hablando de la gestión de activos es entender qué es lo que tiene una locación petrolera, cuáles son las instalaciones que tiene instalada y más o menos qué es lo que vamos a implicar cuando vamos a ir a campo. Adicionalmente hay otra razón muy importante, todo lo que hemos levantado o entender, es cómo compartimos esta información con los stakeholders, básicamente con todas las partes interesadas, y es muy importante acá empezar a entender que hay dos tipos de clientes. La parte gerencial, que muchas veces no realizan la ingeniería, sino que simplemente están interesados en visualizar las plataformas, y por otro lado están los ingenieros, quienes sí están interesados en empezar a modelar y poder hacer cosas con esta información que se levantó. Entonces, eso es lo más importante, entender las razones del por qué estamos haciendo todo esto, y con eso se transforma en unas implicaciones. Entonces, lo primero que empezamos a analizar es, cuando estamos analizando o hablando con las personas y le decimos, listo, usted tiene unos activos, esos activos están en campo, vamos a empezar a analizar todo esto, lo primero que nos tenemos que empezar a preguntar es cuántas veces voy a ir a campo, cuántas veces voy a levantar esa información, qué tipo de información lo va a hacer, si cada mes, cada semana, y acá empieza a salir unas cosas o unos temas muy interesantes. Por ejemplo, cuando ustedes van a campo a locaciones petroleras, muchas veces están ubicadas en zonas extremadamente lejas. Por ejemplo, el día de ayer estábamos en una reunión de inicio de un proyecto y esta locación tocaba primero ir un vuelo hasta Yopal, posteriormente se hacía 6 horas de viaje en carretera, nos montábamos en una lancha por 3 horas y posteriormente 2 horas a caballo. Entonces ya pueden empezar a visualizar la dificultad técnica de poder acceder a este sitio de locaciones. Y ahora si queremos hacer una gestión de un tiempo, hacerlo continuamente, pues empezamos a ver las implicaciones de esto. Asimismo, cuando empezamos a entender el tema de cuánta información deseamos digitalizar, ahí viene otra parte muy importante. Y es entender, listo, una locación tiene un montón de tuberías, tenemos un montón de elementos, equipos, ¿qué tanta información queremos levantar? Simplemente la ubicación geoespacial, queremos levantar todas las tuberías que están en la planta, están las tuberías enterradas. Desde ahí empezamos a visualizar nuestro modelo de negocio que le vamos a ofrecer muchas veces a los clientes. Asimismo, pues tenemos que entender que entre más información levantemos, esto tiene unas implicaciones y principalmente es el tiempo de modelado que podemos emplear en el computador. Ahora los compañeros de los Andes nos mostraron unas imágenes de unos gemelos digitales y todo ese tiempo pues implica horas de computador. Por la otra parte, cuando empezamos a analizar las implicaciones de compartir la información con los stakeholders, esa línea empieza a tener unas implicaciones bastante fuertes. Lo primero es que, listo, la información cuando la levantamos en campo está en mi computador. Pero entonces, ¿cómo hacemos para compartir esta información al mundo de que ellos la puedan acceder, la puedan manipular, la puedan visualizar y que pues simplemente no quede como en mi computador? Entonces ahí empezamos a hablar de enviar la información a la nube para que todos la puedan socializar. Asimismo, todo esto, y pues es muy importante acá a veces tenerlo en la cabeza, implica un peso, implica la gestión de bases de datos. Cuando ustedes toman fotografías, que ahorita vamos a ver uno de los métodos que son los drones, todo esto tiene unas implicaciones de peso y ese peso alguien lo tiene que asumir. Son bases de datos que pesan 10, 20 gigas y todo eso pues también tiene unas implicaciones ambientales. Asimismo, pues está el tema de acceso a la información. Cuando ustedes le comparten al cliente la información, ellos muchas veces quieren la información 24/7
Y que no se caiga la plataforma implica que alguien esté siempre atento a toda esta información y pues son costos ocultos que se tienen que tener. Está el tema de la privacidad, qué información vamos a compartir, cuántas personas la pueden visualizar y todo el tema de credenciales. Entonces estas implicaciones vienen heredadas de simplemente decir vamos a digitalizar una plataforma. Entonces acá podemos entender principalmente que cuando hablamos de toda esta temática es muy importante entender cuáles son las necesidades de nuestro cliente, porque no es simplemente ir a campo, ir allá a hacer el levantamiento sin entender cuáles son exactamente las necesidades de estas personas, de nuestros clientes. De ahí, pues voy a hablar un poco de los desafíos que hemos identificado a lo largo de estos 10 años que hemos trabajado en estas temáticas. Entonces, lo primero es entender que el acceso a las estaciones, tal como mencioné, muchas veces van a implicar 3 días de trabajo simplemente por llegar a la estación, lo que pues incrementan los costos. También está el tema ambiental. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes van a elevar un dron y por alguna razón está lloviendo, o algo que nos pasó alguna vez, que elevamos un dron, llega un halcón, lo tumbó y es como, uy, ¿y ahí qué? Entonces son condiciones que pueden llegar a pasar en campo, que pues es importante tenerlas en la cabeza. También está la estandarización de procesos. Acá es muy importante que cuando ustedes ofrecen servicios, por ejemplo, cuando se trabaja para Ecopetrol, ellos tienen plataformas como Smart Plant, hay otros clientes que ya trabajan con plataformas como Revit, hay otros que trabajan otro tipo de plataformas, y es entender que ustedes no pueden estar comprando licencias o diferentes tipos de licencia para todas las personas, sino que tienen que entender cómo le pueden ofrecer lo que ustedes poseen a las personas. También está el tema de permisos de trabajo, eso en especial porque cuando ustedes trabajan en locaciones petroleras, esas plataformas tienen áreas clasificadas, que son sitios que no pueden tomar fotografías. Cuando ustedes llevan un celular, pueden llevar un celular intrínseco, es decir, que pueden tomar fotos en esas zonas seguras, pero hay un limitante con los drones, hay un limitante con las estaciones en tierra, que esos no son intrínsecamente seguros. Y convencer a las personas de HSQ de que les permitan levantar las estaciones es muy complicado a veces para poderlos convencer que no va a pasar nada, que eso es muy seguro, y pues todo esto implica todo el tema de permisos de trabajo. Dentro de eso también está el tema de la seguridad física en campo. Por ejemplo, cuando ustedes empiezan a movilizar equipos, esos equipos como el dron que nos presentaron pueden valer más o menos 70, 80 millones. Si llevan una estación en tierra vale 240, si llevan una portátil lleva 100 millones. Entonces, cuando ustedes empiezan a sumar todos esos elementos, pueden estar cargando fácilmente 300, 400 millones. Y uno como el ingeniero, como el que va a campo, pues ya no es tan divertido. Cuando le digan, tenga 400 millones y va a campo, uno ya empieza a sentirse como psicoseado, si escucha una moto se empieza a asustar. Entonces son condiciones que muchas veces no son viables para las personas que vamos a campo a hacer este tipo de levantamientos. Está el tema de seguridad de los datos, que simplemente se tomen bien, porque si llega a haber un error, que nos ha pasado al comienzo que estábamos aprendiendo, que la cámara del dron no bajaba, se generaban malos datos y pues ya no nos dábamos cuenta y pues tenía unas implicaciones. Los software de procesamiento también tienen unos desafíos bastante fuertes. Hoy en día han avanzado bastante los software, pero entonces ustedes no pueden estar comprando software cada mes. Tienen que empezar a analizar cuál es la mejor opción, con cuál se van a casar, con cuál van a empezar a manipular. Y adicionalmente, estos software sí le permiten tener compatibilidad con los clientes. Y por último, adquirir la tecnología es uno de los desafíos más grandes porque nos cuesta bastante en Colombia. El hecho de traer los equipos y demás tiene unos costos bastante elevados que es muy importante siempre tener en la cabeza. Entonces, con estos desafíos en la cabeza, cuando empezamos a hablar del tema de la digitalización, tenemos 4 roles principales. Lo primero es el tema de la adquisición de los datos, posteriormente el modelado, análisis y la visualización. Entonces vamos a ver cada uno. De la adquisición hace referencia a todas las herramientas necesarias para levantar la información. Entonces vamos a ver diferentes elementos o diferentes estructuras que tenemos para hacer esto. Es muy importante entender que vamos desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Reitero la idea, si vamos a levantar tuberías que tienen 2 pulgadas o diámetros de 5 pulgadas, de 6 pulgadas, perdón, es muy difícil hacer esto en solo una herramienta como el dron, dado el tema de los píxeles. Para ese tipo ya necesitamos otro tipo de levantamientos un poco más sofisticados o no, y es con base a eso empezamos a hacer los planteamientos. Entonces es muy importante entender cuál es el alcance del proyecto para poder hacer eso. Entonces acá podemos ver diferentes herramientas que se pueden utilizar. Acá, por ejemplo, el tema de los apiques, que es el método más directo que hay, simplemente es enterrar, hacer un hueco y visualizar la tubería.
para analizar en qué profundidad y cuál es el diámetro, es el método más directo que hay. Adicionalmente está el tema del dron, ustedes ya visualizaron pues, los alcances que se puede llegar con un dron LiDAR o un dron convencional a través de fotogrametría. Acá está tanto la ortofoto, el modelo del terreno y cuando ya se busca el tema de la topografía. También pueden visualizar ya los escáneres láser. Este que está a la izquierda es el que les comento que es una estación que generalmente la marca que se utiliza es Faro y son equipos que valen 240 millones. Y el de la derecha ya son equipos LiDAR portátiles que ustedes pueden llevar a campo y pues perfectamente pueden levantar, pero son equipos de 100 millones de pesos. Entonces es entender ese tema de la adquisición que nos sirven para levantar en campo. También hay otras metodologías a través de las cámaras 360, esos son avances que se han logrado. Literalmente uno se llega, se coloca en el casco la cámara, va caminando y va dejando un registro de dónde estuvo caminando y en ese registro deja las fotos puntuales y nos sirve para levantar en campo. Es una metodología muy sencilla, es de las más económicas y a las personas les ha gustado mucho porque no requiere una digitalización, sino que simplemente en un mapa se muestran las fotos, se muestra la ubicación y con eso ya pueden entender las estaciones. Y por último, también está pues ya los métodos directos, el estudio de enterrados, a través de los estudios de enterrados como georradares o topografía convencional, pues podemos hacer levantamientos de estaciones, es la metodología más tradicional que hemos escuchado pues desde la parte civil. Y por último, algo que se está implementando mucho es el tema de fotos satelitales. Hoy en día ustedes pueden organizar un satélite, lo pueden programar y pueden levantar una área específica de Colombia simplemente desde el computador. Es una metodología que tiene obviamente unos alcances, por ejemplo el área mínima son 25 kilómetros cuadrados y la resolución es de 30 píxeles por 30 centímetros por píxel. Un dron está en el orden de 2, 3 píxeles para que tengan el orden de magnitud. ¿Y qué nos permiten? Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo. El fondo no colabora mucho, pero pues acá pueden visualizar que se estaba haciendo el seguimiento a la construcción de una línea. Entonces son herramientas que existen hoy en día para ciertos tipos de locaciones en donde ustedes mandan el satélite y levantan la información. Entonces son herramientas que han facilitado bastante. Con respecto al tema del modelamiento, reitero la idea, es entender cuáles son las necesidades de nuestro cliente. Entonces, por ejemplo, si el cliente solo quiere información en planos 2D, ustedes van a vender literalmente la información plot plan que se levantó y se administró de esa forma. Si ustedes quieren hacer levantamientos 3D a través de esos modelos ya digitales 3D, listo, ustedes lo pueden empezar a ofrecer, pero es entender que eso ya requiere unas horas más de trabajo. El tema es solo visualizar sin digitalizar, que es el tema de las cámaras, que ha gustado bastante, y lo más importante siempre es entender que todo tiene que estar georreferenciado. El tema de las coordenadas es hoy en día vital para todos estos proyectos. Acá podemos visualizar un ejemplo de cómo se digitaliza. Acá podemos ver dos cosas interesantes en la imagen de la izquierda. Entonces podemos ver un shelter que se les levantó a través de dron, esto es fotogrametría, y podemos visualizar que ya con horas de trabajo, con el demás de levantamientos y demás, pasamos a un modelo, un modelo que está en la foto de la derecha, en donde ya se pasó a través de CADWorks y demás a un modelo 3D. Un modelo 3D con las diferentes elevaciones. Entonces acá ¿qué podemos apreciar? Que pues este levantamiento, esta digitalización, pues obviamente implica tiempo y esfuerzo de trabajo. Lo segundo, podemos apreciar que si vemos el shelter, debajo de esa estructura no se visualiza nada. Ahí podemos empezar a entender por qué se utiliza la combinación de diferentes tecnologías para poder apreciar o levantar toda la información en campo. Dado que si solo nos quedamos con el dron, pues no tenemos esa capacidad de visualizar. Entonces por eso es que utilizamos diferentes aspectos para hacer todo este tema de levantamientos. Posteriormente, después de que ustedes ya empiezan a modelarlo, primero levantaron la información, lo modelaron. El tercer paso es recordar que ustedes a la final están ofreciendo siempre ingeniería al cliente que ustedes quieran y este análisis implica que ustedes pueden hacer diferentes tipos de cosas. Entonces acá podemos visualizar en la imagen una línea azul que no estaba funcionando, que esta es un ducto. Y la foto que se tomó ahí, los puntos que se están mostrando, es una foto satelital en donde se analiza a través de INSAR y a través del INSAR podemos apreciar el deslizamiento en tierra a través de múltiples fotos a lo largo del tiempo.
Entonces son soluciones que ustedes pueden llegar a ofrecer cuando empiezan a levantar diferentes tipos de información. Entonces es entender que ustedes van a ofrecer ese tipo de servicios. Y por último, el tema de la visualización, acá vamos a ver unos ejemplos de algunas plataformas, de los ejemplos que se han realizado, porque a la final cuando queremos compartir esta información con las otras personas, pues necesitamos que ellos puedan acceder. Y la forma más fácil es a través de un enlace público. Entonces miren que estos videos que estoy compartiendo, todos son páginas web. Entonces acá son unos ejemplos de, en este caso fue Cloud Compute, QGIS a través de la plataforma Cloud, donde pues literalmente es un enlace público donde cualquier persona puede acceder. La siguiente fue a través de, un segundo. La segunda fue a través de la misma plataforma de AutoES, que son estructuras que uno empieza a modelar y a levantar y las puede compartir. Lo importante de este mensaje es que si ustedes son las partes interesadas, tienen que entender o pueden visualizar esta información. A través acá es de Twinmotion. Entonces esta fue una estación que se levantó, se digitalizó y se llevó a eso para poderlo compartir. Acá ya son las nubes de puntos, que es lo mismo, se está buscando que cualquier persona les pueda compartir. Y por último, de las imágenes, todos son enlaces públicos, cuando se estaba aprendiendo a hacer todo eso. Ya son los mallados, que exactamente como menciono, nos sirven para visualizar las estaciones. Entonces, la importancia de todo eso es que cualquier persona con ese enlace puede acceder a todo eso y pues nos sirve para poder compartir la información. Acá otro ejemplo, ya cuando se hace a través de la familia Autodesk, para poder hacer esas visualizaciones. ¿Qué es una invitación acá que quiero hacer desde la parte de la academia, tanto como ustedes estudiantes como desde la parte de los profesores? Es que empecemos a involucrar todo el tema tecnológico en nuestro diario saber. Nosotros, por ejemplo, como civiles, muchas veces estamos desconectados desde esta parte. Entonces acá fue un ejemplo que se hizo en la Universidad Distrital, en donde se les enseñó a los estudiantes, ahí soy profesor, se les enseñó toda la temática y vengan, utilicemos tecnología, utilicemos sensores, empecemos a jugar con todo eso para crear gemelos y demás. Entonces, de la invitación acá es desde la parte de la academia, se desarrolle todo eso. Y hay muchos temas por investigar, por ejemplo, los temas de equipos LIDAR, que sean intrínsecamente seguros, que se puedan llevar a las estaciones y no hayan problemas. Hay todo ese tema de hacer equipos LIDAR. Uno siempre que va a pensar en tecnología es, busquemos en China que es más barato. Y la invitación es, ¿por qué acá en Colombia no lo hacemos? Entonces, empezar a desarrollar nuestra propia tecnología para no tener esos inconvenientes. Asimismo, pues desarrollar nuestros propios software. Nosotros tenemos toda la capacidad de desarrollar software y a veces es un poco triste encontrar soluciones en páginas que no son de Colombia y decir como, bueno, y pues nosotros porque no lo hacemos, tenemos el potencial para todo esto. Y pues alternativas nuevas a levantamientos que se puedan llegar a realizar. Entonces, muchas gracias y es lo que les quería compartir para este escenario.